¿Se entiende? Hay disciplinas que son apócrifas, o sea, que son por el hombre, que son instituidas por el hombre. ¿Por qué? Porque son las leyes y la política de esa congregación, cuando no debería de ser. Cada iglesia no puede tener una política diferente. La Biblia dice que somos un cuerpo. Si somos un cuerpo, somos regidos por un mismo sistema. ¿Cuál es la cantidad máxima de días o meses que se le puede dar a un creyente? La Biblia no habla en sí sobre una disciplina, ni sobre días de una disciplina. Ahora, habla de la corrección. O sea, hay que corregir. La Biblia dice claramente que Dios al hijo que ama corrige. Si no corrigiera o si tú en el momento no recibes la corrección, pues entonces considérate bastardo. Habla la palabra Dios. Entonces, a través de nosotros, el Espíritu Santo, de acuerdo a tu caminar, pues te corrige. Hay momentos que el mismo Espíritu Santo te corrige. Pero la Biblia no establece de días, porque la palabra dice que si alguien pecar y confesar en su pecado, fiel y justo Dios para perdonar. Sí. Ahora bien, ¿de dónde vienen los días? Los días vienen como una medida correctiva de reflexión. ¿De qué vale que te pongan 9 meses de disciplina si no te restauran? Dice la Biblia que los fariseos se encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Jesús estaba ahí, se la llevaron a Jesús para saber qué Jesús iba a hacer, porque la ley decía que había que apedrearla. Pero cuando se levantó dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quizá yo estoy faltando en algo, pero quizá tú estás faltando en otra cosa. ¿Y quién te juzga a ti? Hay que romper con este dogmatismo de que los líderes o los pastores no cometen error. Ahí donde vengo con tu pregunta. ¿Qué es lo que se debe hacer? Llamar a la reflexión y a la corrección, que fue lo que hizo Jesús. Mujer, vete y no peque más. O sea, la llevó a reflexionar que sobre lo que ella estaba haciendo estaba mal. Y aquí me voy a meter quizá en un problema teológico. La palabra habla de una mujer adúltera. Para tú adulterar se supone que tú tienes esposo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros decimos que ella era una ramera? Bendiciones, familia, de una manera en especial que le hablo una vez más, su hermano evangelista Modesto Blanco, y estamos aquí para traer una enseñanza que sé que va a enriquecer su vida de una manera sobrenatural. Si aún no has formado parte de esta familia Excelencia Cristiana, te invito a que puedas formar parte suscribiéndote al canal y activando la campanita para que estés al tanto de cada video que se estará estrenando en esta plataforma. No me encuentro solo hoy, me encuentro con la mamá de los códigos, la mamá de los rebas, mi vieja, mi pastora. Ella puede presentarse. Dios bendiga, Dios guarde de una manera sobrenatural. Ya ustedes me conocen. Su pastora Johanny Mejía, y estamos aquí con el evangelista Modesto a ver en qué fluimos, en qué salimos. Pero sí sabemos que todo lo que hoy hablemos será de edificación para sus vidas. Amén, amén. Ya escucharon, así que mantente a la expectativa con todo lo que se estará dialogando en este momento. Amén. Pastora, hay un tema que quiero compartir con usted y es sobre la disciplina en la iglesia. Hablamos el término disciplina, es la famosa costumbre en las congregaciones para disciplinar a las personas que cometen una falta, sentándolo en el banquito del olvido, en el banquito de atrás. Entonces, quiero hablar tocante ese tema con usted. Mira, la disciplina es una medida correctiva para alinear a alguien que de una manera u otra está haciendo lo incorrecto. Ahora bien, según mi opinión, ¿verdad? Porque sí, hay diferentes opiniones sobre lo que es una disciplina, pero mi opinión está basada en lo que dice la palabra. Amén. La Biblia habla y establece que cuando Dios comenzó a darle a Moisés lo que son las leyes, juntamente con las leyes también le dio las consecuencias si se violentaban esas leyes. Okay. ¿Con qué medida o con qué objetivo? De que el pueblo pudiera entrar en orden. Debemos de recordar que en ese momento el pueblo era nómada, no tenía ley, no sabían cómo movilizarse, no sabían cuáles eran los límites, ni sabían tampoco en qué momento ellos estaban de una manera u otra fragmentando una ley o un código. Entonces, a raíz de esto, comenzó entonces el Señor a hablarle a Moisés para que Moisés, aparte de la ley, también tuviera las consecuencias o las correcciones cuando se violentaba una ley, con el objetivo de que el pueblo no incurriera en estas faltas y viviera alineado. Ahora bien, con el trascender de los tiempos, nosotros obviamente no existen tales leyes. ¿Por qué? Porque se volvieron leyes humanitarias, que la vemos hoy en día y que nosotros seguimos hoy en día, quizás no con el mismo rigor ni con el mismo nivel, pero sí seguimos esas leyes y esos estatutos. Entonces, debemos de recordar que la iglesia es una cofradía, en el cual hay diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de culturas, con diferentes tipos de costumbres. Entonces, cuando todas estas personas están dentro de un mismo lugar, formando así un pueblo, sucede lo siguiente.
no todos están alineados a las leyes o los estatutos de la iglesia. Ay, padre. Tú te puedes dar cuenta de que cuando a alguien le pone una disciplina es de acuerdo a las políticas de esa iglesia, no a la política de lo que dice la Biblia. Ay, Jesús. Muchas veces, por ejemplo, hay iglesias que te ponen en disciplina porque tú tienes una chivita. Se da el caso. ¿En qué parte de la Biblia dice que tú no puedes tener la chivita? Pero la política de esa iglesia, de esa congregación o de ese concilio no permite esto. Entonces, cuando tú incurres en esto, eres disciplinado como una norma de tratar de alinearte a lo que son los estatutos de esa congregación. Están haciendo un ejemplo contigo. Pero, mi pastora, ¿eso está mal o está bien? Realmente yo tengo sentimientos encontrados con la disciplina. Te explico por qué. Obviamente cada iglesia tiene su política y no debería de ser. Exacto. Porque se supone que la iglesia debe de regirse por un solo libro y un solo manual que se llama la Biblia. Exacto. Se supone que allí están las leyes, están los estatutos, están lo que nosotros debemos de seguir, lo que no debemos de hacer. Todo lo que no está dentro de lo que dice la Biblia se convierte en algo apócrifo. Sí. O sea, sabemos y conocemos de que la Biblia está regida por el canon, ¿verdad? Sí. Y hay otra parte o otra corriente que son los apócrifos, que son los libros que no están dentro de la Biblia. Exacto. ¿Por qué? Porque se consideran que no fueron revelación de parte de Dios, se considera que fue porque el hombre pues lo escribió, lo instó, pero no como revelación. O sea, dando a entender entonces que todo lo que está en la Biblia es revelación. Sí. Y todo lo que yo hago fuera de la Biblia no es No es revelación. revelación. Entonces, hay disciplinas que están fuera de lo que dice la Biblia. Ay, padre. ¿Se entiende? Entendido. Hay disciplinas que son apócrifas, o sea, que son por el hombre, que son instituidas por el hombre. ¿Por qué? Porque son las leyes y la política de esa congregación, cuando no debería de ser. O sea, cada iglesia no puede tener una política diferente. Tiene que tener la misma. La Biblia dice que somos un cuerpo. Sí. Si somos un cuerpo, somos regidos por un mismo sistema. Es tremendo eso porque si tenemos que estar regidos por la Biblia y somos un cuerpo, entonces hay un mal, porque, ejemplo, vamos a tomar esos dos ejemplos, lo conservador y lo moderno. Yo digo que es un mismo cuerpo. En lo moderno, chivita no es pecado. No te disciplina. Pero en otra sana doctrina, sí. Entonces es algo que está fuera de la Biblia. Pregunta para usted, no, yo voy a hacerle pregunta. Claro. Pregunta para usted. Concerniente a la corrección que llamamos disciplina, ¿cuál es la cantidad máxima de días o meses que se le puede dar a un creyente? Mira, la Biblia habla claramente y volvemos nuevamente a la palabra. A mí me gusta hablar conforme a la palabra sin sacar su palabra de contexto, sino dentro del mismo texto con el contexto que corresponde. La Biblia no habla en sí sobre una disciplina, ni sobre días de una disciplina. Ahora habla de la corrección. O sea, hay que corregir. La Biblia dice claramente que Dios al hijo que ama corrige. Si no corrigiera o si tú en el momento no recibes la corrección, pues entonces considérate bastardo. Abra la palabra a Dios. Entonces, a través de nosotros, el Espíritu Santo, de acuerdo a tu caminar, pues te corrige. Hay momentos que el mismo Espíritu Santo te corrige. Pero la Biblia no establece de días, porque la palabra dice que si alguien pecar y confesar en su pecado, fiel y justo Dios para perdonar. Sí. Ahora bien, ¿de dónde vienen los días? Los días vienen como una medida correctiva de reflexión. De que la gente reflexione de lo que hizo, de lo que sucedió. Ahí es donde yo tengo mis sentimientos encontrados. Exacto. Porque ¿de qué vale que te pongan 9 meses de disciplina si no te restauran? Ay, padre. ¿De qué vale que te pongan 9 meses de disciplina por la chivita si ya pasaron los 9 meses y tú sigues con la chivita? O sea, no tiene un sentido. No hay un sentido. Ahora, ¿qué yo abogo? ¿Qué yo trato de implementar? La restauración. Cuando son pecados conforme a lo que dice la Biblia. Dígase adulterio, dígase fornicación, dígase robo, dígase mentira, dígase chisme, dígase murmuraciones. Son pecados que la Biblia habla y establece. Y aún en los estatutos que el Señor le dio a Moisés, hablan también de este tipo de pecado, de este tipo de corrección. Sí. Pero por como tú viste o dejes de vestir, no debe de ser causa de una disciplina. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está preparado para una disciplina. Sí. Entonces, hay momentos en que tú eres disciplinado y lo que están provocando en ti es una rebeldía. Ay, padre. No, se ha dado el caso. Porque tú no entiendes ni siquiera por qué la disciplina. Entonces, quizás hay muchos pastores que conmigo hoy no están de acuerdo. Quizás hay muchos pastores que dicen, no, pastor, esto no es así. Pero hay algo que debemos de saber y entender. Nosotros tenemos que reprogramar es el alma.
Sí. Y el alma es que te va a hablar de su conducta. A veces nosotros queremos tener el síndrome del Espíritu Santo. ¿Cuál es eso? El querer cambiar a la gente. Ay, padre. Queremos tener el síndrome del Espíritu Santo y la Biblia dice que Él es que cambia. Ay, Dios mío. Él es quien guía, Él es quien lleva. No soy yo que lo digo, lo dice la Biblia. No soy yo quien lo digo, es la Biblia. Entonces, queremos tener ese síndrome de querer cambiar a la gente a nuestra postura, lo que yo entiendo que es bueno. Pero no necesariamente lo que yo crea que es bueno, porque todo va a depender de mi concepto y de mis ideales. Así es. Pastora, como usted es una mujer que consulta la Biblia y me encanta eso, bíblicamente, ¿de qué manera, o sea, bíblicamente, cuáles son las faltas que se debe cometer para que una disciplina tenga validez? Mira, la palabra realmente las falta, ahí es donde está el problema. Sí. Porque realmente debe hacer una corrección. Ok. Y un llamado al cambio. ¿Verdad? Atención, patore. Espérate. Cookie aquí. Atención, patore. Adelante. Realmente debe ser un llamado al cambio, a la reflexión. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Dice la Biblia que los fariseos se encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Ay, espérate, esto es interesante. Por la ley había que apedrearla. Sí. La echaron a la calle. Por la ley había que apedrearla. Sí. Pero ¿qué pasó con esto? Jesús estaba ahí, se la llevaron a Jesús para saber qué Jesús iba a hacer, porque la ley decía que había que apedrearla. No se sabe lo que Jesús escribió, pero cuando se levantó dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí. Quizá yo estoy faltando en algo, pero quizá tú estás faltando en otra cosa. ¿Y quién te juzga a ti? Ay, Padre. ¿Quién te disciplina a ti? Ay, Señor. ¿Quién te disciplina a ti? Entonces, hay que romper con este dogmatismo de que los líderes o los pastores no cometen error. Entonces, cuando ya ellos lo cometen, porque están cansados de cometerlo, cuando sale a la luz, es porque ya el cielo está cansado de que lo sigan haciendo y tiene que el Señor exhibirlo. Sí. Pero ¿cuántas veces Dios no lo corrigió en secreto? A ellos mismos. Pero ellos mismos no se autodisciplinaron. Pidieron perdón y continuaron. Sí. Entonces, ahí donde vengo con tu pregunta. ¿Qué es lo que se debe hacer? Llamar a la reflexión y a la corrección, que fue lo que hizo Jesús. Mujer, vete y no peque más. O sea, la llevó a reflexionar que sobre lo que ella estaba haciendo estaba mal. Y aquí me voy a meter quizá en un problema teológico. Suéltalo. La palabra habla de una mujer adúltera. Para tú adulterar se supone que tú tienes esposo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que ella era una ramera? Mi madre. Continúa, mi pastora. O sea, cuando algo es adúltero es porque tú tienes ya a alguien. Así es. No es lo que dice. La palabra dice que ella adulteró. ¿La encontramos en qué? En pleno acto de adulterio. No le dijo en fornicación. En adulterio. Entonces estaba en adulterio porque tenía un esposo. ¿Y dónde estaba el hombre? Entonces, ¿qué pasaba en la antigüedad con la ley? Que para tú poder decir fulano pecó, tú tienes que encontrarlo en acto fragante del delito. Entonces, posiblemente ella ya tenía personas que la estaban persiguiendo, que la estaban ubicando. Sí. Quizá el esposo fue y se quejó ante el Sanedrín. El Sanedrín comenzó a darle seguimiento a ver qué estaba pasando. Por eso fue que la encontraron en pleno acto. Sí. Si no, no la encuentran. Claro. Entonces, hay cosas y dogmatismos que realmente tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros estar en Cristo Jesús es ser salvo, modesto. Sí. Y muchas veces nosotros con la disciplina lo que estamos contribuyendo a gente que se descarríe. Así es. Porque la disciplina no viene por una falta de conducta, sino porque simplemente me pongo algo que no te gusta. Exacto. O porque te dije algo que no te gustó a ti como líder y ya usted me pone disciplina porque yo le dije al pastor que las cosas no eran así. Y soy pastora. Tengo una congregación. Hablando de una pastora. Y lo que me siguen pueden ver que yo trato de restaurar el alma. ¿Por qué? Porque todo el que está dentro de la congregación es adulto. Sí. Entonces, si el mismo Jesús respeta el libre albedrío, ¿por qué no lo puedo respetar yo? Wow. Entonces, lo que yo quiero referirme a la disciplina es de que es mejor tratar de llevar a la reflexión y al entendimiento. Que 9 meses. Porque hay gente dentro de la iglesia que no le importa si cogen una parte o no la cogen. Claro, hay gente que no vive por púlpito. Hay gente que no le importa. Hay gente que si van a la iglesia y tú lo tienes sentado toda la vida, se sienten cómodos. Claro. Y el tú ponerle a ellos que no vayan que no cojan un corito, para ellos es lo mismo. Tú no estás haciendo nada. Con tú sentarlo atrás. Sí. En la iglesia, porque vamos a hablar claro y las cosas como son. Con tú sentarlo atrás en la iglesia, en la última silla de atrás, ellos se sienten cómodos porque no les gusta estar adelante en el movimiento de gente. Así mismo es. Entonces, al final del día, ¿cuál es el objetivo de la disciplina? Porque tú vas a seguir pensando igual.
Es como un hijo modesto. Yo puedo decirle a mis hijos, mira, esto está mal. Y te voy a corregir si tú lo sigues haciendo. Pero si yo no le explico a mis hijos el por qué está mal, ellos lo van a dejar de hacer. Pero va a llegar un momento que se van a levantar en rebeldía y lo van a hacer atento a ellos. Así es. Para que yo haga lo que tenga que hacer. Entonces, ahí de repente, donde nosotros los pastores llamamos a muchos que son cabras. Pero es que no le explicamos. No le dan ni motivos. El por qué está. O sea, si yo no he fornicado, si yo no he adulterado, si yo no he hablado mentiras, si yo no he dividido. Simplemente la chivita o la pelá o la vestimenta. ¿Por qué? Ese asunto, pastora, de la chivita y de la pela, es un asunto que da dolor de cabeza. Hello, los que me conocen ahí saben que yo soy de una iglesia sana doctrina. Pero ese asunto, pastora, de la chivita y de la pela, yo digo que eso no es prácticamente, está válido para sentar a alguien en disciplina, porque si se supone que si está en disciplina, es un acto como lo que usted acaba de mencionar, como la mujer adúltera. Pero yo digo que, como usted dice, debería haber una reforma. Es que tiene que haber una reforma. Mira, quizá muchos no van a estar de acuerdo conmigo y yo sé que hoy me he creado problemas y sé que los comentarios van a estar abarrotados, pero gloria a Dios. ¿Ve? Estoy abierta al debate con citas bíblicas, con contexto. Claro. La Biblia dice algo que es de donde muchas personas toman y es todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ay, sí. Cuando la palabra dice todo me es lícito es porque yo como ser humano, como creación de Dios, puedo hacer todo lo que yo quiera por el tema del libre albedrío. Sí. Puedo hacer todo lo que yo quiera por el tema del libre albedrío. O sea, todo me es lícito como ser humano. Pero no todo me conviene porque hay cosas que van a afectarme a mí. Claro. No todo me conviene porque va a afectar mi salvación. Entonces, como te dije anteriormente, este tema quizá de la pelada, de la chivita, la Biblia dice que todo tiene que hacerse con moderación y entendimiento. Uh-huh. Entonces, lo ideal es que si en tu iglesia no permiten una pelada de tal o cual manera, no permiten la chivita, que es un ejemplo que estoy dando. Sí. O sea, un ejemplo por encima de muchas cosas. Y si la dan, usted coge el ejemplo. Exacto, por muchas cosas que pasan, o la vestimenta, por muchas cosas que pasan. Lo ideal es que se te explique el por qué no puedes hacerlo. Ahora, que no me vengan con el término que yo estoy adulterando mi cuerpo, mi amor, por favor, ese término, ese concepto, cámbiamelo. Porque la palabra dice que yo fornico contra mi propio cuerpo en lo que es el área sexual, en las cosas sexuales, en las inmoralidades sexuales. Entonces, no cojamos un texto para querer implementar una doctrina. No, que es lo que a veces estamos viviendo. Entonces, realmente la disciplina tiene que ser con el tenor de una reflexión y una transformación en la persona. Porque lo que al final nosotros como pastores estamos haciendo es lo siguiente: ayudar a esa persona a ir a Cristo. Sí. Lo que nosotros estamos haciendo como pastores es lo siguiente: que el alma pueda recibir un alimento para poder ir a Cristo Jesús. Por eso hablaba ahorita del síndrome del Espíritu Santo, porque hay cosas que no me corresponden a mí, le corresponden al Espíritu Santo. Hay cosas que no soy yo que tengo que quitársela a un miembro, es el Espíritu Santo que tiene que tratar con ese miembro, porque a veces la tiene muy arraigada. Y a veces mira, a mí me pasó una experiencia y yo voy a comentar esta experiencia. Y yo le doy gracias a Dios por esta experiencia, porque esas cosas me fortalecieron y me maduraron. Sí. Porque eran necesarias que yo la viviera para poder hablar hoy con la propiedad que estoy hablando. Cuando yo era adolescente, yo comencé a visitar una iglesia. Yo soy cristiana desde niña. Sí. Y yo comencé a visitar la iglesia. Yo me ponía mis areticos, los cuales no están mal dentro de mi concepto. Porque un arete no me define. No me define. Y de acuerdo con usted. Yo me ponía mis areticos, era una adolescente. Mi mamá no era cristiana y mi mamá siempre le gustaba comprarme accesorios. Y a mí me gustaban. Guillito, aretico. Y en la iglesia que yo visitaba, la pastora, desde el púlpito, comenzó a tirarme puya por los areticos. ¿Cómo te lo digo? Comenzó a tirarme puya por los areticos. Comenzó a clasificarme y a etiquetarme por los areticos. La pastora de esa iglesia. Magnífica. Yo dejé de ir a esa iglesia. Yo tuve que sentarme en mi casa porque una era menor de edad. Y cuando digo menor de edad, yo no me disponía de mi cuerpo. Si mi mamá me decía, póngaselo arete, tenía que ponérmelo. Exacto. Y tenía que obedecer a mi mamá. Y yo duré alrededor de 3 meses sin ir a esa iglesia. Y el pastor de la iglesia tuvo que ir allá a mi casa. Y hablar conmigo y hablar con mi mamá. Porque mi mamá decía, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Yo por los areticos. Mi mamá dice, usted no se lo va a quitar porque fui yo que se lo compré a usted su arete. Claro. Una mujer inconversa. Pero por un aretico ella me definió. Eso era en el tiempo de antes, pero ahora también se ve lo mismo. Sí. Entonces, nos estamos fijando más en la carátula y no en lo que está adentro. Wow.
Entonces, eso me pasó a mí, gloria a Dios que el Señor me restauró, pero quizás otra persona le pasa eso y todavía al tiempo de hoy estuviera dando bandiazo en el mundo. Así mismo. Herido y lastimado. Por unos aretes. Por unos aretes. Cuando el Señor no ha condenado nada. Cuando tú te vas a la historia judía, tú te das cuenta que esa gente usaban todo eso. ¿Con qué tú crees que se hizo el becerro? Con los aretes que Con los aretes que tenían en todos los lados, el oro que tenían, que portaban en el cuerpo entero. ¿Y Dios alguna vez le condenó eso? No, condenó el becerro. Sí. Wow. Cookie. Dios mío. Eso fue lo que hizo Dios, condenó el becerro. Pero no condenó lo que ellos tenían. Entonces, nosotros como iglesia realmente debemos de despertar. No es que hay pastores modernos o no modernos, no. Es todo bajo la prudencia. Porque hay disciplinas que lamentablemente no traen ningún tipo de beneficio. Yo he visto pastores que ponen disciplina a miembros por pecados grandes, te hablo de fornicación y demás, y después que pasan la disciplina siguen en lo mismo. Entonces, ¿de qué vale? Disciplina sin restauración no sirve. Entonces, la idea es, usted falló, usted pecó, usted hizo algo que no debía. Yo no soy mejor que usted porque usted lo haya hecho. Pero con lo que Dios ha puesto en mí, vamos a restaurarle. Claro. Vamos a llevarle al conocimiento pleno de Jesucristo. Exacto. Vamos a concientizarte de que tú no lo hagas más. Pero una disciplina no cambia a nadie de pensamiento. No. Una disciplina no cambia a nadie. Entonces, ahí es donde te digo que yo tengo mis sentimientos encontrados con la disciplina. Porque realmente no le veo la razón a una disciplina si no hay una restauración. Disciplina sin restauración no sirve. Te pueden poner 10 meses, 5 años. Y te va a dar lo mismo. Te va a dar lo mismo. Y si tú predicas en la calle y te prohíben el predicar, tú te vas a descarriar. Dios mío, Cookie no está en cámara. Pero como quiera. No, voy a hacer otra pregunta antes de que... Dame cámara, Cookie. Dame cámara, que llegaste justo a tiempo. Dame cámara, enfoca. Goces, hermano. Pastora, la disciplina. Es cierto que cuando un miembro está en disciplina, no puede salir a ningún lugar. No puede levantar la mano hacia los estudios. Claro está, no puede ministrar afuera. Entonces, o sea, yo he visto un término de disciplina que tienen al creyente como encarcelado. Que en un estudio bíblico, yo porque estoy a 3 disciplinas, que yo no puedo alzar la mano. O sea, yo creo que usted me explique eso, sí, que yo no lo veo bien. Es que eso es la medida correctiva. La idea es que a ti te duela. O sea, la idea es que tú te sientas como un miembro pasivo dentro de la iglesia, sin voz ni voto, sin derecho a nada. Esa es la idea de la disciplina. Esa es la medida correctiva para que tú supuestamente entres en reflexión, porque tú terminas siendo un 0 a la izquierda. Y ahí es donde yo voy y donde yo tengo problemas. Sí, tengo problemas, la audiencia que me está mirando. ¿En qué parte de la Biblia eso se registra? Claro. ¿En qué parte de la Biblia eso se registra? Cuando vamos a decir el pastor muy nombrable, que es el apóstol Pablo, que era el apóstol de los apóstoles, por así decirlo, cuando corregía Modesto, él lo hacía con una medida reflectiva para que la persona reflexionara y entendiera lo que estaba haciendo mal. Pero no le decía, siéntemelo, no me le den oportunidades. No, vamos a descontaminarlo. Claro. Vamos a llevarlo a Cristo. Que la sangre de Cristo haga el trabajo. Entonces, de repente tú eres una persona muy activa y digamos que porque la chiva, la pelada o porque caíste en fornicación, te ponen en disciplina. Y ojo, no digo con esto que no se deban de llevar medidas correctivas. Claro que estoy diciendo que con las medidas correctivas también hay una restauración, un seguimiento a la persona emocional, mental y racional. Wow. Para que la persona pueda entonces tratar de ser restaurado y no vuelvan a caer en lo mismo. No vuelvan otra vez a lo mismo, sino que esa debilidad sea fortalecida. Pero ¿de qué vale cuando tú eres una persona activa, Modesto? Sí. Un evangelista que predica a toda parte, por X, por Y, por M, te ponen en disciplina, pero no te dan seguimiento. Son 9 meses y te dejan los 9 meses ahí. Y no te dan motivo. Te dicen, mira, te sentamos por tal esta razón. Pero es tan fuerte la disciplina contemporáneamente que te dan 9 meses y a los 5 te la levantan porque tú fuiste a todo lo culto, porque te sentaste atrás. A los 5 te la levantan la disciplina porque tú llevaste el renglón, como cuando tú estás preso. Por buena conducta te sacan de la cárcel.
Te reducen la condena por buena conducta. Entonces, ¿cuál es el sentido? El que robó sigue robando. Claro. ¿Por qué? Porque si ahí adentro de la cárcel no fue reflexionado, si ahí adentro de la cárcel no pasó trabajo, no pasó situaciones difíciles. Mira, la cárcel está llena de personas que han recaído más de una vez. Sí. Porque lo veía como algo sencillo. Y tiene incluso su pana, como decimos en buen dominicano, dentro de la cárcel, que hacen lo que sea por volver a entrar. Claro. Porque están los panas. Entonces, a los 5 meses te levantan la disciplina. Entonces, ¿cuál es el cambio? No hay. Te la levantan porque tú fuiste a todos esos sitios y te dicen, usted no va a volver, no, yo no lo voy a volver a hacer. Pero no, eso para salir del paso. Entonces, pareciera como que yo soy una pastora muy Apoyadora. apoyadora, así me han dicho. Pero lo que pasa es que yo he entendido que el alma del ser humano es lo que yo debo de cuidar. Exacto. Porque el alma del ser humano es la que va a determinar hacia dónde va. Sí. Entonces, cuando yo como pastora no cuido esa área, a mí se me va a pedir cuenta por esa área que yo no cuidé. Wow. Yo tengo que cuidar las emociones de ese hermano. Yo tengo que cuidar el razonamiento de ese hermano. Y tengo que cuidar lo que está dentro de ese hermano, la voluntad de ese hermano. Porque para eso es que Dios me ha llamado. Y era lo que hacían los pastores. Los pastores daban agua, daban alimento. Sí. Trataban de que las ovejas se mantuvieran en buen lugar, no se descarrilaran. ¿Por qué? Porque él tenía que dar cuenta por esas ovejas. Entonces, cuando nos convertimos en pastores, que lamentablemente en vez de edificar, humillamos, como hay muchos pastores, laceramos. A mí, Dios te va a pedir cuenta por esas almas que tú estás lacerando, por esas almas que tú estás humillando, que vinieron a tu mano para que tú las restauraras, para que tú le enseñaras el camino. A mí a veces me da como coraje santo, Modesto, me da a veces coraje santo cuando yo veo pastores de verdad que humillan a un miembro de la iglesia. Claro. Me da coraje santo. ¿Sabe por qué? Porque delante de Dios ese miembro y yo somos lo mismo. Lo único que Dios me ha asignado Como pastor. para poderle guiar, porque entiende que quizá yo tengo la madurez, tengo el llamado, tengo la preparación y he pasado el proceso. Pero quizás es un pastor que todavía no está en ejercicio y que soy yo que tengo que enseñarle e instruirle. Exacto. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con el alma herida? Sí. Tú sabes que hay gente que le han cogido odio al evangelio porque han habido pastores dentro de la iglesia, ellos eran miembros, eran cristianos, que laceraron el alma, que le maltrataron porque una bendita disciplina no tuvo causa. Wow. O fue de manera injusta. Así es. Entonces, óyeme, vamos a llamar las cosas como son y a ponerle en el orden que va. Y ojo, todo lo que estoy diciendo es de acuerdo a lo que está escrito. Quizá para ti es muy fuerte porque quizá te ha enseñado otro tipo de evangelio y ahí es donde tenemos el problema. Sí. Hay gente que quiere seguir el evangelio de Martín Lutero y respeto a Martín Lutero. Lo amamos. Pero hay gente que quiere seguir el evangelio de Martín Lutero porque él hizo muchas cosas, sí, protestante, lo respetamos. Pero yo tengo que seguir el evangelio que Cristo estableció en su palabra. Exactamente. Ese es el evangelio que yo debo de seguir. Porque Martín Lutero en su tiempo tuvo su experiencia con el Espíritu Santo. Y se le fue revelado lo que hoy seguimos. Pero yo en este tiempo tengo que tener también mi experiencia con el Espíritu Santo. Y no depender de la experiencia de Martín Lutero. Mi pastora, tengo otra pregunta. Sí, Modesto, tú haces muchas preguntas. Sí, sí. Tengo otra pregunta, mi pastora. ¿Quiénes son los encargados de dar disciplina? Porque he visto bastantes debates que dicen que no, que son los diáconos, no, que son los profetas de la casa, no, que son los pastores. ¿Quiénes son los encargados de dar la disciplina justa, la bíblica? No la que en estos tiempos contemporáneos. ¿Quiénes son? Es que la disciplina en sí no existe, Modesto, bíblicamente. Ay, lo digo. No, yo quería que usted cayera ahí. Ahí era que yo quería que usted cayera. No existe. Y que alguien me cite la Biblia, la cita bíblica. Incluso hubo un momento en que el apóstol Pablo entregó a 2 a Satanás. Así. De verdad. ¿Pero por qué? Porque estaban decididos a no seguir a Cristo. Estaban decididos a seguir en su mismo pensamiento. Pablo pudo decir, yo lo voy a cambiar a ustedes con toda mi teología. Ajá. Pero Pablo entendió que eso es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no puede cambiarte, ¿qué voy a hacer yo? Exactamente. Tú no estás aquí para esto, tú no estás aquí para ser salvo, tú estás aquí para ser piedra de tropiezo, vaya para allá, suelte. Y le dio carta. No sé si se me entiende lo que estoy diciendo. Entendemos. Entonces, disciplina como tal, como término tal, no existe. Ahora sí, corrección.
Tú corriges a la persona de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Entonces, eclesiásticamente, los que están encargados de la disciplina son el cuerpo oficial. Entonces, ahí es donde yo como que cojo el coraje santo. Y aquí quizá donde yo tengo problemas y donde la gente quizá me va a tildar de una manera u otra. Caramba, pero a veces de ese cuerpo oficial hay gente que está matado, más atado que al que le van a poner la disciplina. Así mismo. Caramba, dentro de ese cuerpo oficial hay gente. Se llevan mal. Que se llevan mal y que en cada reunión es turijala y va a poner disciplina. Dentro de ese cuerpo oficial hay gente que no están preparada para saber el secreto del hermano que está ahí. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? Muy cierto. Y yo siempre he dicho eso y me perdona la audiencia. Ningún herido me va a dirigir a mí porque no somos locos. A mí tampoco. Ninguna gente que no haya logrado superar sus situaciones me va a dirigir a mí. No, porque es que la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer al abismo. Sí. Entonces, si una persona herida te dirige a ti, tú vas a caer al mismo lugar. Problema de los cuerpos oficiales. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que tienen que resolverse desde adentro. Sí. Porque muchas veces la disciplina que hoy en día se están fomentando mayormente en la iglesia, sí hay disciplina por fornicación, sí hay disciplina por adulterio, pero esos tipos de disciplina tienen que trabajarse. No es solamente usted sentarlo. Trabajarlo. Dele un seguimiento, trabaje. Trabajarlo. Yo te voy a dar un ejemplo. El esposo no es cristiano. Bien. No es cristiano. Y yo soy cristiana. Ajá. Y yo caí con el hermano de la tambora. No, estoy hablando a los pastores que están ahí, que esta pastora, como que, no, esta pastora está centrada y bien ecuánime. Lo que pasa es que las cosas hay que llamarlas como son. Por eso hay que sacarla. Hay que sacarlo detrás de la cortina y ponerlo adelante. Exacto. Ok. Y yo caí la con esposa cayó con el hermano de la conga, de la Ok. tambora. Yo voy y me dirijo al pastor porque yo sé que eso está malo o eso se descubrió. Porque mayormente que se descubre, no que la gente lo confiesa. Se descubrió por una mirada que no di muy mal. Yo estoy casada. ¿Tú crees que es posible que el pastor tenga que ir a hablar con mi esposo que yo hice eso? No debe haber motivo. Pero hay pastores que lo hacen que para restauración. Pero el hombre es inconverso. ¿Y puede haber un divorcio? Y una muerte. Y hasta, para 2 muertes. ¿Tú me estás entendiendo? Lo que a veces es la falta de prudencia. Ahora, ¿qué es lo que se debe de llevar? A mí a una restauración. Sí. El que me venga y me diga hoy, mira, yo estoy como soltado hoy. El que venga y me diga a mí, no, porque usted está tapando. No, yo no estoy tapando nada, yo estoy restaurando. Claro. Porque hay cosas que ese hombre no tiene que saberla, porque yo no sé cuál va a ser la acción de ese hombre. Yo no sé si el diablo va a usar ese momento y provocó eso para traer muerte, mortandad a una familia completa. Entonces, ¿sabes lo que deben de hacer? Restaurarme, ayudarme. Con 10 años de disciplina no se va a resolver el problema. Porque otra vez, cuando viene a ver tamborita, me guiña el ojo y voy a volver a caer. A mí hay que restaurarme, se me entiende que eso no está bien, que qué es lo que está pasando conmigo. Liberarme si necesito liberación, si es un espíritu de lascivia que me tomó. Pero con 10 años de disciplina, el asunto no se va a resolver, Modesto. No va a seguir cayendo. Voy a seguir en lo mismo. Ojo, pastores, yo sé que usted tiene más años que yo pastoreando. Yo no soy una pastora que salí del horno así rápido. No, yo pasé mi proceso, yo pasé mi situación y lo sigo pasando. Y el Espíritu Santo me ha ido enseñando. Pero he entendido que si atrapan más las moscas con miel que con naranja. Wow. Entonces, las almas tienen que venir a Cristo, tienen que ser restauradas. Pastores que sus miembros no le pueden contar nada porque de una vez le están corrigiendo, No. Y más los jóvenes. A mí me hablan mucho jóvenes porque me dicen, pastores, que usted como nosotros, como así, como juvenil. Es que yo tengo que entender por lo que ellos pasan. Yo tengo que entender por lo que pasa un joven. Yo tengo que entender que cuando el joven llega a cierta edad hay una calentura. Claro. Entonces yo no puedo venir a apagar la calentura porque eso es parte de su sistema. Ahora yo lo que tengo que dirigirla. Claro. ¿Me entiendes? Y hablarle claro, mira, esto es así, si tú haces eso te va a pasar esto, para que tú no alegues ignorancia. Porque yo no hago nada con disciplinarte y ojo, no es que no se discipline, es que también dentro de la disciplina haya una restauración. Es correcto. Es una restauración, un seguimiento, no es tan solamente de que usted no levante la mano, no es solamente de que usted no vaya al púlpito, no es solamente que usted se siente atrás, no es solamente que usted no salga a predicar a otros lugares. Es una restauración. Porque si Cristo no condenó a la mujer, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Entonces, realmente, Modesto, la idea de todo esto, yo sé que hoy se van a abarrotar los comentarios.
van a explotarse y van a decir un sinnúmero de cosas que la pastora no sabe, que la pastora esto, pero me ha dado resultado al momento de pastorear, porque tengo almas sanas, Claro. definidas hacia dónde van. No tienen dudas de ninguna índole. ¿Por qué? Porque están restauradas. Amén. Y eso es un punto importante, pastora, porque es que, o sea, yo soy joven, lo he vivido en la mayor parte de lo que usted ha dicho. Ojo, este podcast no se trata de mi vivencia, claro que no, sino de una enseñanza. Y eso es sorprendente. Y usted tocaba una parte que me llamó mucho la atención. Y he tenido jóvenes también que me han hablado sobre eso. Que ellos temen contarles sus situaciones a los pastores, porque no solamente lo disciplinan, sino que lo toman como ejemplo en una administración. Y eso es lo que provoca. Entonces, tú tienes que entender que tú tienes un joven ahí atrás sentado, que no fue que tú lo descubriste, nadie lo supo, él se te acercó. Y dicha caída, tú la estás tomando como ejemplo en una administración, aunque tú no menciones nombre, el joven sabe que fue el que te lo contó. Y eso es una de las cosas que provoca rebeldía en los jóvenes. Claro que sí, eso es como los testimonios, Claro. Modesto. Tú sabes que no todos los testimonios se dan. No. No todos los testimonios se dan, Modesto, porque Ay, padre. no todos van a ser edificativos. Imagínate tú que yo doy un testimonio, que yo agarré, hubo una mujer que estaba en fornicación, que yo le saqué el demonio de fornicación y de adulterio porque se estaba acostando con el vecino de al lado en una campaña. Aquí mismo, por aquí, había una mujer que estaba a estar de tal manera y la mujer está ahí y el esposo también. ¿En qué edificó ese testimonio? Ay, padre. Hay testimonios que no se dan. Y a veces nosotros como cristianos queremos darlo en medio de una prédica para llamar atención. ¿Quién fue que dijo que para predicar? Es que el evangelio es para testimonio, no de testimonio. Entonces, hay testimonios que no se dan. Entonces, hay momentos que viene un joven a ti, como me ha pasado en muchas ocasiones, con una situación que no se atreve a contársela a su pastor, y tienen sus pastores, pero no se atreven a contarla, pero tienen dentro de ellos lo que es la culpabilidad, lo que es el deseo de cambiar, lo que es el deseo de ser restaurados, pero no se atreven a decírselo a su pastor. Y luego, ya que el Señor me ayuda a restaurarlo, yo tengo que llamar a su pastor y contarle, mira, esto pasó así, con el permiso de la persona. Claro. Porque si la persona a mí no me autoriza para hablar, yo no debo de hablar. Exacto. Y hay algo que los pastores deben de entender. Ellos tienen, aunque no sea en físico, un contrato de confidencialidad, en lo cual cuando alguien viene a contarte, a comentarte algo, eso no puede salir de ti ni aún para ejemplo. Cuando alguien viene a hablarte, a decirte algo, eso tú no puedes volverlo a recordar más. Es como el profeta cuando te profetiza que te va a dar algo, todos los días te recuerda. ¿Tú te recuerdas que fui yo que te profeticé? ¿Tú te recuerdas que yo te dije? O sea, en el momento que usted profetiza, tiene que olvidarse lo que usted dijo. Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento usted fue vaso para dar una palabra, pero la palabra no es referente a ti, sino a la otra persona. ¿Por qué yo como profeta tengo que estar recordando lo que yo te ministré? Claro. Y eso pasa muchísimo. Entonces, al final del día, a mí como profeta hay que ponerme disciplina. Sí. Porque estoy recordando algo. Y tú dirás, pastor, ¿eso no es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque al recordándotelo, te lo estoy haciendo saber a ti que fui yo quien te di esa palabra. Y te estoy quitando tu foco de lo que es Dios o del Espíritu Santo para que tú lo pongas a mí. La profeta me dijo esto y esto y esto. Entonces, yo con eso soy muy delicada y hasta silenciosa. Así como me ven. ¿Por qué? Porque de hecho cuando yo ministro o cuando el Señor me usa para dar una palabra a alguien, yo ni lo publico ni lo digo. Porque eso no me corresponde a mí. Eso es algo personal entre esa persona y el Espíritu Santo. Claro. Eso no es mío. Entonces, son muchas cosas que debemos de ir arreglando en este camino modesto, porque lo estamos usando más bien por el fanatismo, para que sepan que yo ministro, que yo 10 gente cae. Yo de verdad tengo mis sentimientos encontrados con todo eso y pido disculpas a la audiencia y también a ti, pero tengo mis sentimientos encontrados de que el momento de una prédica y demás se esté ministrando, se esté enfocando gente cuando se está liberando. Usted le pidió permiso a esa gente para decirle que usted lo va a televisar, que lo está ministrando. Si fuera un familiar, él no lo hace. ¿Me entiendes? O sea, usted le pidió permiso a esa persona. Cuando hay liberación, la gente vomita, la gente esto. Que se le ve la cara. Que se vuelve en su vómito. O no obstante, que te estoy ministrando una palabra que Dios te dijo. ¿Por qué la tiene que saber el mundo si Dios te la dijo a ti? Y eso es una inmadurez tremenda porque, bueno, ahora usted, pastor, anteriormente usted fue ya mucho lo profético. Lo digo yo por lo que usted me ha contado. Y es una inmadurez tremenda también, que hay palabras, porque es que la gente tiene que tener madurez. Hay palabras que tú no tienes que decir en un micrófono.
Quítase el micrófono, dígaselo al oído. No, es que mira, oye, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, al momento de profetizar, y estamos dentro del mismo tema de la disciplina Sí. y de lo que es la cordura dentro de la Sí. iglesia y la organización, que no hay un desorden. Al momento de ministrar, mira, hay palabras que son colectivas y hay otras que son personales. ¿Cómo así? Hay palabras que Dios te la dice a ti de manera personal por una situación que tú estás viviendo. Exacto. Y yo debo de decírtela a ti al oído. Hay otras palabras que son colectivas, como por ejemplo, aquí está el Espíritu Santo. Hay una persona que el Espíritu Santo lo va a arrebatar, lo va a tomar, Sí. lo va a bendecir. Es una palabra colectiva y yo debo de cogerla también para mí Claro. porque estoy en la misma atmósfera. Ahora, cuando Dios dice, mira, tú estás pasando porque tu hijo estaba preso, te lo voy a sacar de la cárcel y demás, yo no tengo que decirlo desde un micrófono. Entonces, lamentablemente, todo esto es a cabo de que yo me estoy promocionando. Yo voy en contra totalmente de eso. Soy yo como pastor. Usted no tiene que seguirme en ese concepto. Yo como pastora, y nunca lo he hecho. Y estoy totalmente en contra de esto. ¿Sabe por qué estoy en contra de esto? Porque tú haces que el foco se pierda. Sí. O sea, ya no ven a Jesús, Claro. ven a Johanny. Ya no ven a Jesús, ven a Modesto, que Modesto tumba 20 gente. Pero que Modesto no lo tumba por su palabra, sino porque Dios lo usa. Claro. Entonces, de repente tú te conviertes en el héroe, en el Power Ranger, en los Vengadores, cuando realmente el foco tiene que ser Jesús. Ya no se usa igual que antes, Modesto, que el Espíritu Santo revelaba a quién iba a llevar a predicar a tu iglesia. Ahora tú buscas en la red a ver quién tumbó más Así mismo. para poderlo llevarlo a predicar a tu iglesia. Entonces, Ok. ahí lleva un desorden. Entonces, a veces a quien tú llevas está en peor situación que tú. Así es. Y te contamina el altar y estamos dentro de la misma disciplina. Entonces, hay que buscar un discernimiento en cuanto a todo esto, porque realmente, de una manera u otra, Modesto, tenemos que volver a la senda antigua. De acuerdo. Tenemos que volver otra vez al camino. De acuerdo, mi gente. Esto estuvo interesante. Y bueno, y creo que ya se me agotaron mis preguntas. Creo que se me agotaron las preguntas, mi gente, pero tremendo, ¿verdad, pastora? Y yo estoy de acuerdo. Tenemos que volver a la senda antigua. Creo que no hay más nada que añadir. Tú con cada uno de ustedes, su hermano evangelista Modesto Blanco. La pastora Johanny Mejía. Eso fue una entrega más. Shalom.